las 10:05. Me da un poco de preocupación llegar a cumplir con todo lo que nos proponemos en el programa. Pero vamos a hacer lo posible, por eso tenemos que andar con todo el ritmo televisivo que sea necesario. Me da mucho gusto, como siempre, compartir esta tarea con Julieta Camaño. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Bien, feliz. ¿Todo bien? Muy contento con lo que acabamos de mostrar, porque son documentos muy valiosos en toda la discusión que tenemos. Pero ya vamos a ir más sobre estos temas en próximas emisiones. Sin duda. Bueno, también saludamos a nuestros invitados del día de hoy vía Twitter en @BDL Víctor Hugo, que ya saludaron, por cierto, Víctor Hugo. Tenemos en participación hoy a Martín Sabatella, diputado nacional del Nuevo Encuentro. Aquí ya saludó y dice felicitaciones por el programa, es muy bueno que existan en la televisión espacios como este, gracias por invitarme a participar, escribió. También invitamos a Diana Mafía, esta diputada de la ciudad de Buenos Aires por la coalición cívica, que saluda también afectuosamente, Víctor Hugo, y gracias por invitarme a compartir reflexiones en su programa, es un honor, dice Diana. Y por último tenemos a María Julia Oliván, periodista, que ha sacado un libro recientemente. Dice: buenas noches, Víctor Hugo. Hola, Martín y Diana. Saluda también a sus compañeros del día de hoy, de estos invitados en Twitter, en aquí, @BDL Víctor Hugo. Un saludo muy cordial para María Julia, que ha sacado el libro 678, con toda la historia que ella vivió conduciendo ese programa, que ha sido un verdadero fenómeno desde el punto de vista sociológico en los últimos tiempos en la Argentina. También a Diana Mafía, a la que considero la persona con mejor estructura de discurso en el país. Jamás escuché hablar tan bellamente y de temas controversiales como la política. Y bienvenido también uno de los hombres más importantes de los últimos tiempos, desde la izquierda, así que le mandamos un abrazo a Sabatella. Y también un saludo muy cordial a la CGT. Mañana cumple 80 años la CGT. No nos vamos a ocupar intensamente hoy en el programa, pero sí queremos entregarles a todos los trabajadores del país un fuerte abrazo. 80 años que los sorprenden procurando que los trabajadores, como dice la Constitución, sean parte de las ganancias en las empresas. Un pedacito de lo que se gana, que a veces se gana muchísimo, porque en las pérdidas los obreros siempre están, cuando los echan, cuando los suspenden, etcétera. Cuando se gana, poco. Lo pide la Constitución, por otra parte. Y también en una semana muy especial, porque hay una victoria ahí de la CGT sobre Techín, que en otros tiempos hubiera sido absolutamente impensable. Solo este recuerdo para recordarle a los más jóvenes de qué hablamos cuando decimos CGT. El 27 de septiembre de 1930, a partir de la fusión de la Unión Sindical Argentina y la Confederación Obrera Argentina, nace la CGT. Tuvo mayoría socialista hasta 1945 y peronista desde entonces. Tan peronista que incluso el cuerpo de Evita estuvo guardado allí. Al comienzo la CGT contaba con 160.000 afiliados. Entre 1949 y 1955, con Perón en el gobierno, la cifra crece rápidamente a 2.500.000 afiliados. Actualmente la CGT cuenta con 4 millones de afiliados. A lo largo de la historia, tuvo secretarios generales de sindicatos tan diversos como ferroviarios, textiles, constructores, metalúrgicos, harineros, petroleros, sanitarios, papeleros, cerveceros, automotrices o gastronómicos. 2 secretarios generales fueron asesinados. José Alonso en 1970 de 14 balazos y José Ignacio Rucci en 1973 atravesado por 23 balas. Durante la dictadura, la CGT es disuelta, previa persecución y desaparición de dirigentes sindicalistas. En 1992 nace la CTA, contrariada con la CGT, disputándole los trabajadores. Hoy la CGT se encuentra dividida, como muchas veces en la historia. Por un lado se encuentra la CGT oficial, dirigida por Hugo Moyano, representante de los camioneros, y la disidente CGT azul y blanca, manejada por el gastronómico Luis Barrionuevo. Divisiones entre los trabajadores, naturalmente siempre los hubo. Ahora tenemos un problema serio en la CTA. Vamos a aguardar el resultado de las elecciones para el próximo martes, deseando que no se divida como lo ha hecho la CGT en su momento. En el programa anterior hablábamos de la construcción de un personaje, lo tomábamos a Chávez. Estamos esperando novedades de las elecciones en Venezuela. Si las hay, las vamos a compartir inmediatamente con ustedes. Hay muchas construcciones que el periodismo, a veces los gobiernos, pueden hacer. En aquellos años, cuando se iba cimentando el poder y el prestigio de la CGT, poco a poco, ya existía la idea de cómo construir el miedo. Vean este ejemplo.
medio de la propaganda impresa, una ideología perturbadora extraña a nuestro medio ha estado y pretende seguir amenazando a la sociedad argentina, el comunismo. El virus ideológico prende en los ambientes donde impera la vagancia. El mal se propaga también mediante la acción organizada de agitadores profesionales. Gérmenes de esta naturaleza incuban fácilmente en las mentalidades incultas y en la juventud ingenua e inexperta. Las subversivas ideas comunistas penetran en los medios ya abonados a tal efecto, expandiendo el mal y conspirando contra el bienestar y el normal desarrollo del trabajo. De ahí los actos de sabotaje, las huelgas, la paralización de obras. Y luego la anarquía, disturbios, perjuicios de toda índole, el desorden, la violencia. Contra la peligrosa filtración de teorías tan disolventes como destructoras, la policía de la capital ha organizado una sección especial, la de represión del comunismo. Esta oficina técnica especializada ha intensificado las medidas contra la expansión de semejante tóxico social. Datos y antecedentes acumulados dan por resultado severas y oportunas disposiciones ejecutadas por personal competente. Numerosos allanamientos y detenciones han revelado la existencia de diversas organizaciones comunistas distribuidas en todo el país y han puesto en evidencia prácticas y recursos de agitadores de ocasión. Completando el exterminio de esa disolvente propaganda, para arrancar de cuajo el mal que amenazaba minar nuestro medio social, la policía dispuso recientemente la destrucción de cientos de miles de libros y folletos de propaganda, así como la inutilización de imprentas clandestinas incautadas en cantidad verdaderamente alarmante. Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión siempre justificada frente a los intentos disolventes de los principios de religión, de familia y de patria en la fraternal y progresista sociedad argentina. Era un poco ingenuo todo, ¿verdad? Pero ya estaban en aquello de la construcción del miedo. Me encantan los archivos, agradezco a Claudio Santisteban. Cuando me acercó este material dije, esto es para empezar el programa, porque uno se enamora de lo que contienen estas latas muchísimas veces, que nos ayudan a pensar. Pero vamos a dar un salto muy vigoroso en el tiempo y nos vamos a instalar en estos últimos años. La construcción del miedo interno para someter a un país a la voluntad que se quiere llevar adelante por parte de un gobierno. El 11 de septiembre de 2001, la popularidad de Bush estaba en uno de sus peores momentos. La manipulación del miedo que realizó el gobierno, luego del atentado a las Torres, le permitió revertir esa tendencia. Para crear el miedo, la primera medida consiste en definir un enemigo. Nuclear weapon, nuclear weapon, nuclear weapon. Una vez identificado el mal, se debe sembrar el pánico. Good evening, everyone. America is on high alert tonight, just 4 days before Christmas. A possible terror threat as bad as or worse than 9/11. Una vez instalado el pánico, se pasa a la fase siguiente. Enviar mensajes contradictorios. Si se envían comunicaciones opuestas, se logra la inmovilización y nadie sabe qué hacer. We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. All right, you need another. La ciudadanía está asustada e inmovilizada. En este estado, solo falta el último paso. Un líder que lo proteja. ¿Qué mejor líder que alguien que esté dispuesto para la guerra? I'm a war president. I make decisions here in the Oval Office in foreign policy matters with war on my mind. Miedo, nos meten miedo. Es una forma de dominarnos, de hacer las cosas en nombre de ese miedo. Lo inoculan y después estamos perdidos en las manos de ellos. Miedo también para robar países, para conquistarlos, para matar. Miedo instalado de esta manera. El pánico que generó el ataque a las Torres Gemelas no solo generó consenso interno, también sirvió para definir el enemigo externo. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. No importó si las pruebas fueran convincentes o inventadas. Se machacó sobre la relación entre Saddam Hussein y Al-Qaeda. Saddam, Al-Qaeda, Saddam, Al-Qaeda, Saddam, the Al-Qaeda, Saddam, Al-Qaeda. The man who hates America. This is a man who cannot stand what we stand for. His willingness
to terrorize himself. He hates the fact, like Al-Qaeda does, that we love freedom. After all, this is the guy that tried to kill my dad at one time. El uso del miedo dio resultado. Luego de invadir Afganistán, Estados Unidos ocupó Irak. Todo ese miedo que hicieron padecer a los Estados Unidos y consecuentemente al resto del mundo servía para paralizar a las Naciones Unidas, para hacer lo que ellos querían, que era exactamente la guerra. Yo tengo en mi cabeza la guerra, decía Bush. La consecuencia fue esta. O estarían presentando pues la situación que en Aragua, porque a las 45 minutos de la noche pues, confirmábamos que... muy marginales como... Lo que consiguieron fue que Saddam viviera de esta forma sus últimas horas. Todo aquel miedo sirvió para esta conclusión y para llevarse muchísimo petróleo y para todo lo que ya sabemos de la guerra con Irak. El miedo a las armas nucleares, que nunca se encontraron, nunca aparecieron. No tenían ni un rifle de campaña, pero consiguieron esto. El miedo, ese que permite instalar medidas económicas de espaldas a los intereses del pueblo. Vamos a hacer un recorrido con la autora de un libro, dos libros en realidad. Yo recomiendo especialmente el segundo, La doctrina del shock, de la escritora canadiense Naomi Klein. Scientists have developed a new technology to cure mentally ill adults. With the use of electroshocks, the minds of sick patients are being wiped clean, giving them a fresh start. On this blank slate, physicians then imprint a new, healthy personality. La periodista canadiense autora del libro No Logo y Doctrina del Shock, Naomi Klein, analizó el uso social del electroshock. But these techniques don't only work on individuals. They can work on whole societies. A collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. Klein sostiene que algunos hechos sociales pueden causar el mismo efecto en la sociedad que un shock en una persona. El miedo produce un efecto paralizante y muchos gobiernos aprovechan esos momentos para tomar medidas económicas que suelen ser resistidas. Luego del shock que significó el golpe del 76, se aplicaron políticas que destruyeron la industria y el empleo. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La hiperinflación y los saqueos del 89 fueron los fantasmas que derivaron en las privatizaciones y el neoliberalismo de la gestión menemista. En 1990 y estas 7 privatizaciones, nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y la crisis en el final del gobierno de la Rúa fue el colchón del miedo sobre el que se posó el corralito. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. Disculpe que le arruine la cena con estos recuerdos, pero sirven para este tema que nosotros queremos compartir con ustedes, que es la construcción del miedo, y que va a continuar con un miedo inolvidable que sentimos hace algunos años. Pero tengo mucha curiosidad, Julieta, por saber qué nos dicen en el Twitter.